Comienza la semana 4 de la temporada 2025-2026 de la NFL y aquí en Cronista Deportivo les traemos un resumen de la jornada completa. ¿Qué tal, amigos de Cronista Deportivo? Los saluda Marcos Victoria. Una vez más, el joven fanático de los deportes, Daniel Mercado, se encuentra ausente. En esta ocasión se ha dedicado a estudiar las carreras de hormigas porque dice que preparará otro video muy interesante al respecto. Pero bueno, vamos a entrar en materia, entonces vamos a hablar de la jornada, de todo lo que nos trajo. Y empezamos con el partido de Seattle visitando a los Cardenales de Arizona. Seattle se impone 23-20. Los quarterbacks, Sam Darnold lanzó en 26 ocasiones, completó 18 pases para 242 yardas con un promedio de 13.4 yardas por envío, una anotación y fue capturado en 3 ocasiones. Su rating fue de 111.4 yardas. Su líder corredor fue Kenneth Walker con 19 intentos para 81 yardas, un promedio de 4.3 yardas por acarreo. Su carrera más larga fue de 21 puntos. Y en cuanto a recepciones, su líder fue el señor Smith Nishba con, así creo que así se pronuncia, si no corríjanme, con 5 envíos, 4 recepciones para un total de 79 yardas, dando 19.8 yardas por envío. Su recepción más larga fue de 36 yardas. Por el lado de Arizona, el señor fanático de los videojuegos Kyler Murray lanzó en 41 ocasiones, completó 27 pases para 200 yardas, con un promedio de 7.4 yardas por pase completo. Consiguió 2 pases de anotación, sin embargo fue interceptado en 2 ocasiones y fue capturado 6 veces. Esto para un rating de 73.2 yardas. El líder corredor fue el mismo Kyler Murray con 5 intentos para 41 yardas, con un promedio de 8.2 yardas por acarreo. Y el líder receptor fue el señor Marvin Harrison. Capturó 6 pases de 10 envíos que fueron lanzados en su dirección, para un total de 66 yardas, con un promedio de 11 yardas por envío y un pase de anotación, además de que su recepción más larga fue de 18 yardas. Bueno, y ahora a destacar por parte de ambas escuadras. En cuanto a Seahawks, la actuación de Jackson Smith Nishba y la actuación de Sam Darnold. Sam Darnold al final del día está haciendo las cosas muy bien. Está demostrando que la temporada pasada con Vikingos no fue una coincidencia, no fue que se alinearon las estrellas. Simplemente este chico tiene mucho talento desde el colegial. Lo malo en su caso fue que terminó en un cementerio de quarterbacks, los Jets, que junto con Cleveland son de las peores franquicias para desarrollar talento en cuanto a quarterback. Pero ahora que ha tenido la paciencia del entrenador aquí, el entrenador McDonald, y que pudo trabajar con el entrenador O'Connell el año pasado en Vikingos, se ha notado un cambio, se ha notado que es un quarterback de alto nivel. Y además que está haciendo muy buena dupla con Jackson Smith Nishba, ¿no? Que Jackson Smith Nishba además está haciendo algo histórico para la franquicia. Es el jugador con el mejor inicio en cuanto a 3 partidos en la historia de los Seahawks, con 323 yardas por recepción. Además de que este año es el receptor que tiene más yardas, o el segundo receptor con más yardas, con estas mismas 323. Y por el lado de los Cardenales, pues, ¿qué podemos decir? ¿Cómo arreglas ese equipo, no? Kyler Murray, digo, Kyler Murray no es un mal quarterback, sin embargo, no es un tipo elite, es un tipo que creo que ya quedó demostrado que el fútbol americano es una de sus menores preocupaciones, ¿no? Él tiene otros intereses, los videojuegos, Call of Duty creo era, ¿no? Entonces, no, no sé, creo que ya es momento de que los Cardenales consideren moverse y buscar hacia otro lado, porque además también otra de las cuestiones que tiene Kyler Murray es un quarterback bajito, ¿no? Aunque es un tipo grande, un tipo ancho, es un quarterback bajito que le cuesta trabajo leer el campo. Y bueno, en este partido las intercepciones fueron en envíos hacia Marvin Harrison. Eh, y aunque quizás se le puede echar la culpa a Marvin Harrison en este caso, pues al final del día es responsabilidad del quarterback también desarrollar una mejor química, ¿no? Él es el líder del equipo. Y para solucionar la ofensiva, pues, ¿cómo le haces para que sus jugadores entren en ritmo, no? Todo esto es coacheo. Tiene muchos jugadores que cometen errores, que pierden yardas, que no tienen ganancias o ganancias de 1 o 2. Entonces, esto es mucho trabajo de coacheo. Son cosas que se pueden arreglar, sí, pero quizás les tarden varias semanas.
Creo que cambios vienen en Cardenales. Simple y sencillamente no funcionan. Creo que el último gran equipo que tuvieron fue con Kurt Warner, ese equipo que perdió un supertazón en contra de Pittsburgh. Y de ahí en adelante, la realidad es que no han hecho que las piezas se encajen correctamente. De ahí nos vamos al siguiente partido, que es justamente los acereros de Pittsburgh que reciben, entre comillas, en Irlanda a los vikingos de Minnesota. Este fue un partido, el primer partido en Europa de esta temporada. Por parte de Vikingos, veamos estadísticas. Carson Wentz lanzó 46 veces, completó 30 pases, para un total de 350 yardas, con un promedio de 11.7 yardas por pase completo. Lanzó dos pases de anotación, sin embargo, también lanzó dos intercepciones. Fue capturado en seis ocasiones y su rating fue de 84.5 yardas. El líder corredor fue Jordan Mason con 16 intentos para 57 yardas, un promedio de 3.6 yardas por acarreo. Su carrera más larga fue de 9 yardas. Y en cuanto a recepciones, Justin Jefferson le mandaron el balón en 11 ocasiones, atrapó 10 de ellas. Tuvo un total de 126 yardas para un promedio de 126 yardas por recepción. Su recepción más larga fue de 29 yardas, se fue sin anotaciones. Por el lado de los acereros, en este caso, el señor Aaron Rodgers lanzó solamente en 22 ocasiones, completó 18 pases, eso fue más que suficiente, para un total de 200 yardas con un promedio de 11.1 yardas por envío, un pase de anotación sin intercepciones y dos capturas para un promedio de 119.7. Gainwell tuvo 19 acarreos para 99 yardas con un promedio de 5.2 yardas por acarreo, dos touchdowns y 15 yardas en su acarreo más largo. Y en cuanto a recepciones, el señor Metcalf le lanzaron el balón en 5 ocasiones, atrapó los cinco envíos para un total de 126 yardas, con un promedio de 25.2 yardas por envío, un pase de anotación y su recepción más larga fue de 80 yardas. Pues estos acereros, bueno, este señor Rogers, empezamos con la actuación del señor Rogers, ¿no? Que se vio bien. La realidad es que parece que otra vez la magia recuperó, ¿no? Se agarró esta botella de el agua secreta de Mike. Lo hizo bastante bien. Está demostrando que no tiene que lanzar 30, 40 ocasiones para poder ser un factor decisivo. Pero además, lo más importante, creo que la defensiva de Pittsburgh, que había estado dormida, que no había estado presente, la verdad es que dio su mejor partido esta temporada, ¿no? Totalizaron para 6 capturas y 10 tacleadas para pérdida. Algo de lo más importante para la defensiva de Pittsburgh fue el regreso del safety de Sean Elliott, que además de fastidiar el ataque terrestre de Jordan Mason, participó con una intercepción que fue muy importante en el segundo cuarto. TJ Watt también afectó el juego de forma dramática. No tuvo una intercepción en el tercer cuarto, después de que primero batió el balón y luego lo atrapó. El tackle defensivo Kenny Belton también participó y tuvo buenas jugadas. Todo esto, la verdad es que creo que debe tener muy contentos a los fans de los acereros. ¿Por qué? Porque era lo que le estaba fallando y es lo que ha definido su identidad, ¿no? Esa defensiva que está ahí, esa defensiva, esa cortina de acero, ¿no? Que es lo que los ha mantenido en los partidos y que esta temporada había estado ausente. Se vieron muy bien. Y aguas con esos acereros, ¿no? Que ya van 3-1. Por parte de los vikingos, pues los vikingos, ¿por qué no pudieron hacer durante el partido lo que hicieron en el cuarto cuarto? Al final del día del cuarto cuarto anotaron en dos ocasiones, pero fue muy tarde, ¿no? Ya fue un esfuerzo que no sirvió de mucho, pero lo que te indica es que sí hay talento, ¿no? Que sí se pueden hacer las cosas. Aquí al final del día, Carson Wentz fue capturado en 6 ocasiones. Se nota que a veces todavía le cuesta un poco de trabajo, pero bueno, la falta de práctica, la falta de estar ahí como titular. Aunque el talento está ahí, el talento está presente, no es algo tan sencillo de obtener de su parte. Y por J.J. McCarthy, lo que tiene que ver con J.J. McCarthy, pues él lleva 2 semanas sin jugar. No sé si pueda regresar para la próxima semana. Y no creo que él sea la solución, ¿no? Ahora, también hay que contar la pérdida del guardia izquierdo, Donovan Jackson, que él por lo menos va a estar presente una semana más. Y pues los tackles Brian O'Neill y Ryan Kelly también están lesionados. Brian O'Neill tiene una lesión de rodilla, Ryan Kelly una conmoción. Entonces, esa línea decimada más un quarterback que le falta tiempo detrás del centro, creo que fue lo que tuvo que ver para una pobre actuación ofensiva la mayor parte del partido.
habrá que dar la oportunidad al final del día al staff de coacheo, comandados por el señor O'Connell, con el señor Phillips y Brian Flores a la defensiva. Son un buen staff. Simple y sencillamente en esta ocasión les tocó perder la partida contra el señor Mike Tomlin, que creo que se tomó muy personal que se dijera que su equipo no estaba cumpliendo con lo que hace principalmente, ¿no? Que es la defensiva. De ahí nos vamos al partido de los Browns que visitan a los Leones y son vapuleados 34-10. Vamos, estadísticas. Los quarterbacks de Browns jugaron tanto Joe Flacco como Dylan Gabriel. Bueno, Dylan Gabriel solamente tuvo un pase que no completó. El señor Flacco lanzó 34 veces, completó 16 envíos para 184 yardas con un promedio de 11.5 yardas por envío. No tuvo pase de anotación y lo interceptaron en 2 ocasiones, además de que fue capturado 3 veces. Su rating fue de 39.3 puntos. Ajá. En cuanto a ataque terrestre, el señor Judkins tuvo 21 carreras para 82 yardas con un promedio de 3.9 yardas por acarreo y una anotación. Y en cuanto a recepciones, el señor Bond le enviaron el balón en 6 ocasiones, solamente capturó 3 pases para 58 yardas con un promedio de 19.3 yardas. Su recepción más larga fue de 35. Por el lado de los Leones, el señor Jared Goff lanzó en 27 ocasiones, completó 16 envíos para 168 yardas, con un promedio de 10.5 yardas por envío, 2 pases de anotación, una intercepción, sin capturas, para un promedio de 86.7 puntos. En cuanto al ataque terrestre, la mancuerna de Gibbs y Montgomery, Gibbs consiguió 91 yardas en 15 acarreos con un promedio de 6.1 yardas por acarreo, una anotación terrestre y su carrera más larga fue de 24 yardas. Y el señor Montgomery corrió el balón en 9 ocasiones para un total de 12 yardas, un promedio muy pobre de 1.3 yardas por acarreo, 100 anotaciones y su carrera más larga fue de 4 yardas. Por parte del ataque aéreo, Amon-Ra St. Brown le lanzaron el balón en 7 ocasiones, completó sus 7 envíos para 70 yardas, con un promedio de 10 yardas por envío. Consiguió 2 pases de anotación y su recepción más larga fue de 25 yardas. Entonces, pues los Leones están de vuelta. Los Leones, ya lo dijimos, se tomaron muy personal lo que se estaba diciendo de su falta de coordinadores. Se están viendo bien. El talento, ahí está, el talento no ha cambiado. La verdad es que les fue muy fácil. Consiguieron 277 yardas de ofensiva total contra los Browns. Y aunque fue lo más bajo desde la primera semana contra Green Bay, controlaron el partido, ¿no? Entonces, creo que se ven bien. Jared Goff es la forma en la que tiene que jugar. No se tiene que alocar, no hay que hacer lo que tenga muchos pases, menos de 30 pases son partidos ganadores para Jared Goff. Y pues aquí quizás el único detalle, los envíos largos, ¿no? Que aunque Jared Goff intentó sus pases largos con Jameson Williams, la conexión no estaba ahí al principio, ¿no? Entonces, solamente de hecho conectaron en 2 ocasiones. Tienen que trabajar esa dinámica, esa sincronía, porque contra otros equipos les va a costar trabajo, ¿no? Por parte de Browns, pues no hay mucho que decir, ¿no? O sea, Browns es un equipo que simple y sencillamente está luchando por obtener una de las selecciones más altas del draft. Aquí quizás la pregunta es cuánto tiempo se van a mantener con Joe Flacco. Joe Flacco tiró 2 intercepciones en la primera mitad, ¿no? Y además de que tuvo un balón perdido en la segunda. Entonces, digo, él es alguien que mucho está haciendo con alistarse para los partidos, pero la realidad es que creo que ya no debería estar en la liga, ya no tiene mucho que dar. Y pues bueno, habrá que ver la próxima semana que debutan a Dylan Gabriel, cómo le va en contra de su siguiente oponente y a ver también en qué momento le dan oportunidad a Shedeur Sanders de jugar. Aunque parece que eso no viene muy cerca en el horizonte. Después nos vamos a una de las grandes sorpresas de la jornada. Los Gigantes reciben a los Chargers y ganan 21 puntos a 18. En cuanto a estadísticas, empezamos con los Chargers. Justin Herbert lanzó en 41 ocasiones, completó 23 pases para 203 yardas, con un promedio de 8 yardas por envío. Completó un pase de anotación, tuvo 2 intercepciones, fue capturado en 2 ocasiones y su rating fue de 57.3. El ataque terrestre, Omaris Hampton corrió para 12 ocasiones con un promedio de 10.7 yardas por acarreo y un total de 128 yardas. Consiguió una anotación, su carrera más larga fue de 54 yardas. Y por la vía aérea, Quinton Johnson le lanzaron el balón en 13 ocasiones, completó 8 pases para 98 yardas, con un promedio de 12.3 yardas por recepción. Un pase de anotación, su recepción más larga fue de 36 yardas. Y por el lado de los Gigantes, el señor Jackson Dart, que estaba haciendo su debut,
Lanzó en 20 ocasiones, completó 13 pases para 111 yardas, con un promedio de 8.5 yardas por envío, un pase de anotación, pero fue capturado en 5 ocasiones. Su rating fue de 96 puntos. Russell Wilson participó en una jugada, fue un pase que lanzó y completó para un total de 8 yardas. Y también fue capturado en una ocasión. El ataque terrestre, el señor Escativo corrió el balón en 25 ocasiones para 79 yardas con un promedio de 2.2 yardas por acarreo, 3.2 yardas por acarreo. Su acarreo más largo fue de 16 yardas y el ataque aéreo. Darius Slayton le lanzaron el balón en 4 ocasiones, atrapó el balón 3 veces para un total de 44 yardas, con un promedio de 14.7 yardas por envío. Malik Neighbors, que tristemente salió lesionado, solamente tuvo 2 pases atrapados en 3 intentos que le enviaron, para un total de 20 yardas, un promedio de 10 yardas por pase. Pues aquí, ¿qué podemos decir de este partido? Que para empezar fue uno de los que echó a perder las quinielas, ¿no? Jackson Dart, el futuro es hoy, no diría tú, el futuro es hoy, viejo. El problema es que se queda sin su arma más importante, sin Malik Neighbors. Parece que se desgarró el ligamento cruzado anterior. Todavía no hay reportes acerca de ello. Sin embargo, Jackson Dart se mostró bien, en general se mostró tranquilo. También le ayudó su habilidad de correr. Entonces, pues él creo que el detalle va a ser que sus piernas le ayuden a poder establecer las situaciones de pase, ¿no? Primero que corra y de ahí que pueda pasar. Y en cuanto a la defensiva, su gran adquisición de este año, el novato Abdul Carter, golpeó al quarterback en 5 ocasiones. Este ha sido su mejor partido en su corta carrera. Estuvo constantemente en el backfield de los Chargers, molestando, incomodando a Justin Herbert. Pero además, Brian Burns lo ayudó. Brian Burns golpeó al quarterback en 4 ocasiones y también tuvo una captura. La defensiva de Gigantes, los Edge Rushers, Carter Burns y Kevin Thibodeau se combinaron para 20 presiones al quarterback. La realidad es que están jugando muy, muy bien. Y en cuanto a Chargers, pues se nota la falta de Joe Alt, ¿no? Al final del día, Joe Alt no estuvo presente y esa línea cambia su apariencia. Y ahora, si Joe Alt no va a jugar por varias semanas, los Chargers quizás tengan que considerar traer ayuda, porque la realidad es que en ese puesto de tackle izquierdo se nota la ausencia de Alt considerablemente. El reemplazo de Austin Deculus, la realidad es que tuvo un domingo muy complicado. Se vio las de Caín. Entonces, digo, permitió 6 presiones de quarterback en 36 jugadas de pase. Ningún otro liniero esta jornada permitió más de 4. Entonces, los Chargers tienen que ver cómo solucionar ese problema. Ya sea que eleven a alguien de su escuadrón de prácticas, que consigan algún veterano. Y pues bueno, lo rescatable fue el juego de Marvin Hampton, que terminó con 128 yardas terrestres, son las más, es lo máximo en su corta carrera, y además 37 yardas por pase. Hampton se sabía que iba a ser un gran contribuyente para este ataque, y pues ahora que es el titular indiscutible, lo está demostrando por qué se pensaba que iba a ayudar de la forma en la que lo hizo. De ahí nos vamos al siguiente partido, los comandantes de Washington, que por ahí hay broncas y gente que quiere que regresen a ser los Pieles Rojas, pero bueno, esa es otra historia. Visitan a los Halcones Negros de Atlanta y pierden 27-34. En cuanto a estadísticas, Marcus Mariota, que fue el titular por parte de Washington, lanzó en 27 ocasiones, completó solamente 16 envíos para un total de 156 yardas, un promedio de 9.8 yardas por pase, con 2 pases de anotación, una intercepción y 2 capturas. Su rating fue de 84.8 puntos. Por tierra, Rodríguez en 7 acarreos consiguió 59 yardas, un promedio de 8.4 yardas por acarreo. Su carrera más larga fue de 48 yardas, entonces esas estadísticas están un poco engañosas. La realidad es que no le fue bastante bien. Por vía aérea, a Divo Samuel le lanzaron el balón en 6 ocasiones, completó los 6 envíos para 72 yardas con un promedio de 12 yardas por pase atrapado, un pase de anotación. Su recepción más larga fue de 24 yardas y tuvo un fumble. En cuanto a los halcones negros, aquí el señor Michael Penix lanzó en 26 ocasiones, completó 20 pases para un promedio de 15.7 yardas, un total de 313 yardas, 2 pases de anotación, una intercepción, una captura. Su rating fue de 126 puntos. El ataque terrestre, Villan Robinson corrió en 17 ocasiones, consiguió 75 yardas con un promedio de 4 yardas por acarreo, una anotación y su carrera más larga fue de 14 yardas.
Y en cuanto a la vía aérea, Drake London le lanzaron el balón en 10 ocasiones, atrapó 8 de ellas, consiguió 110 yardas por un promedio de 13.8 yardas por recepción, una anotación y su recepción más larga fue de 43 yardas. Pues aquí para empezar hay que considerar que Jaden Daniels sigue lesionado, ¿no? Entonces, es un equipo bien diferente cuando Jaden Daniels no juega. Pierden ese dinamismo, esa capacidad de peligro que está ahí constante y latente, ¿no? Entonces, hasta que Jaden Daniels no esté de vuelta en Washington, la realidad es que se la van a ver un poquito complicada. Ahora, aquí lo importante es el partido en cuanto al lado defensivo. ¿Fue un mal partido o hay por qué preocuparse, ¿no? Porque la defensiva se necesitaba y se esperaba que jugaran bien, en especial ya que la ofensiva está decimada, pero permitieron jugadas de 15 más yardas en 10 ocasiones, además de que permitieron 436 yardas de la ofensiva de los halcones negros. La cobertura de Washington sigue teniendo problemas, en especial cuando los rivales utilizan jugadas de movimiento, lo que provoca que la defensiva de Washington se confunda. Y además, esto de las jugadas grandes no es nada de este partido. Todo lo que va de esta joven temporada se han permitido constantemente. Entonces, hasta ahorita son el equipo 27, o sea, de los peores en cuanto a jugadas largas permitidas. Y si no solucionan esto, ese problema los va a hundir feo, bastante, bastante feo, ¿no? Y por parte de los halcones negros, es este el potencial de la ofensiva, esta ofensiva que tanto hemos hablado, Daniel y yo, con tantas armas, con tanta capacidad en papel, ¿no? Villan Robinson tuvo un gran partido, consiguió 181 yardas desde la línea de scrimmage. Michael Penix lanzó su primer pase de anotación esta temporada a Drake London y también al ala cerrada Kyle Pitts. E incluso el corredor Tyler Algier participó con un touchdown terrestre. Digo, esto se siente muy bien, especialmente después de que hace una semana los dejaron en cero las Panteras. Habrá que ver si estos son los si estos son los halcones negros de verdad, si este es un espejismo o si estamos más o menos a la mitad de. De ahí nos pasamos al siguiente encuentro. Los campeones Águilas de Filadelfia visitan a los Bucaneros de Tampa, les ganan en casa 31-25 y vamos a ver la actuación de Jalen Hurts. Jalen Hurts solamente tuvo que lanzar en 24 ocasiones, completó 15 pases para 130 yardas con 8.7 yardas de promedio, 2 pases de anotación, 0 intercepciones y 2 capturas para un rating de 104.5. El líder corredor fue también él, Jalen Hurts, con 9 intentos de carrera para 62 yardas y 6.9 yardas de promedio por acarreo. Su carrera más larga fue de 29 yardas y lo siguió Saquon Barkley con 19 intentos de carrera para 43 yardas, 2.3 yardas de promedio, una anotación y su carrera más larga de 10 yardas. En cuanto a la vía aérea, Dallas Goddard le lanzaron el balón en 4 ocasiones y consiguió los 4 pases para 37 yardas con un promedio de 9.3 yardas por recepción, 2 pases de anotación y su recepción más larga de 22 yardas. Y por el lado de Bucaneros, Baker Touchdown Maker consiguió 22 completos en 40 intentos para 289 yardas con un promedio de 13.1 yardas por pase completo, 2 pases de anotación, una intercepción y 2 capturas. Su rating fue de 84.3 puntos. En cuanto a la vía terrestre, el señor Irving corrió el balón en 15 ocasiones para 63 yardas con un promedio de 4.2 yardas. Su carrera más larga fue de 15 yardas. Y por la vía aérea, también él le lanzaron el balón en 5 ocasiones. Completó esos 5 envíos. Tuvo 102 yardas vía aérea, un promedio de 20.4 yardas por pase. Una anotación, su recepción más larga fue de 72 yardas y tuvo un fumble. Entonces, ¿qué podemos pensar al respecto de este partido y de estos equipos? Pues empezamos con los Bucks, ¿no? Que en esta ocasión no pudieron hacer el comeback. Es el equipo que no deja de pelear, es un equipo que tiene mucha garra, que creo que han adoptado y adaptado la personalidad de Baker Mayfield a como la personalidad del equipo. Sin embargo, aquí el problema es que tienen errores temprano en los partidos, ¿no? La defensa permitió dos anotaciones en pases de pala al ala cerrada de Dallas Goddard durante la primera mitad, además de que les bloquearon una patada de despeje que fue regresada a una anotación, con lo cual
tuvieron un déficit de 21 puntos. Entonces, a pesar de todo esto, la segunda mitad, pues ahí estuvieron, ¿no? Hay que corregir esos errores, hay que limpiar ese estilo de juego. Dirían, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tienes que ponerte en esa situación de que tengas que intentar regresar? Y por parte de las Águilas, pues aquí el problema fue que como que se sintieron cómodos, entraron en modo de relajación, porque iban ganando 24-3 puntos, entonces se relajaron y permitieron que los Bucaneros se acercaran, ¿no? Esto principalmente por dos pases de anotación, uno de 77 y otro de 72 yardas, que lanzó Baker Mayfield. De hecho, estas son las dos jugadas más largas en contra de la defensiva de Filadelfia que han sido permitidas desde que Big Fangio llegó. Hay que tener cuidado ahí. Quizás los Bucaneros hayan demostrado una pequeña grieta en la armadura de las Águilas. Jalen Hurts, una vez más, no tiene en realidad que lanzar tanto para demostrar que puede controlar un partido. Es un quarterback muy bueno, es un quarterback. Su presencia se hace sentir de muchas otras formas, ¿no? De ahí nos pasamos a las Panteras de Carolina que visitan a los Patriotas. Este partido termina 42 puntos a 13 a favor de Patriotas. Yo creo que aquí no hay mucho que comentar. Vamos a hablar de las estadísticas únicamente. Por parte de Panteras, Bryce Young lanzó en 30 ocasiones, completó 18 pases para 150 yardas con 8.3 yardas de promedio, un pase de anotación, una captura, un rating de 84 puntos. Entró Andy Dalton. Andy Dalton lanzó 6 pases, completó 5 para 58 yardas con 11.6 yardas de promedio, un pase de anotación y un rating de 146.5 puntos. Por vía terrestre, Chuba Hubbard corrió el balón 10 veces, tuvo un total de 49 yardas por un promedio de 4.9 yardas por acarreo. Sin anotaciones, su carrera más larga fue de 11 yardas. Y por la vía aérea, Macmillan le lanzaron el balón en 8 ocasiones, completó 4 pases para 62 yardas con 15.5 yardas de promedio. Su recepción más larga fue de 22 yardas. Y por parte de los Patriotas, el señor Drake May lanzó únicamente 17 veces, completó 14 de estos pases para 203 yardas, 14.5 yardas por envío, 2 pases de anotación y fue capturado en una ocasión para un rating de 155.6. Por la vía terrestre, Stevenson corrió el balón en 9 ocasiones para un total de 38 yardas con 4.2 yardas de promedio. Su carrera más larga fue de 22 yardas. Y por la vía aérea, Stephon Diggs le lanzaron el balón en 7 ocasiones, atrapó 6 de ellos para un total de 101 yardas, con un promedio de 16.8 yardas por envío. Sin pases de anotación, su recepción más larga fue de 33 yardas. Pues digo, aquí lo principal y el elefante en la habitación, ¿qué va a pasar con Bryce Young? No, creo que ya está claro que el señor Bryce Young no está mejorando y al contrario está teniendo una regresión importante. No se ve como el Bryce Young de el final de la temporada pasada, después de que fue sentado, que al parecer tuvo un impacto en él. Este señor Bryce Young otra vez está regresando a viejos hábitos. Entonces, a eso súmenle que la falta de química entre él y su receptor, Taylor Macmillan, ¿no? Entonces, creo que las Panteras van a estar en el mercado de un quarterback el próximo año en el draft. Pues digo, es una lástima, ¿no? Porque es alguien que tenía talento en colegial, pero simple y sencillamente no ha brindado lo mismo en el fútbol americano profesional. En cuanto a Patriotas, pues parece que ya encontraron a su corredor, o su fórmula de correr, ¿no? Bajando la cantidad de carreras para Ramondre Stevenson, ¿no? Y apoyando con Antonio Gibson. Me gustan los Patriotas, se nota una vez más la mano de Mike Vrabel. Es un equipo que poco a poco va a ir mejorando, que no se nos olvide que están en reconstrucción, pero que van en el camino correcto, ¿no? De ahí nos vamos a los Bills que reciben a los Santos de Nueva Orleans. Los Bills ganan 31-19. En cuanto a estadísticas, por parte de los Santos, Spencer Rattler lanzó 27 pases, completó 18 de ellos para 126 yardas, con 7.0 yardas de promedio, un pase de anotación sin intercepciones, un rating de 89.4 puntos. Por la vía terrestre, Alvin Kamara corrió el balón en 15 ocasiones, consiguió 70 yardas, con un promedio de 4.7 yardas por acarreo, se fue sin anotación, su carrera más larga fue de 17 yardas. Y por la vía aérea, Shahid le lanzaron el balón en 5 ocasiones, completó 4 pases para 47 yardas con un promedio de 11.8 yardas por envío. Su recepción más larga fue de 15 yardas, se fue sin pase de anotación. Y por el lado de los Bills, Josh Allen, my love, lanzó el balón en 22 ocasiones, completó 16 pases para 209 yardas con un promedio de 13.1 yardas por envío.
consiguió 2 pases de anotación, finalmente otra intercepción. Fue capturado en 3 ocasiones y su rating fue de 113.6 puntos. Por parte del ataque terrestre, el señor Cook corrió en 22 ocasiones para un total de 117 yardas, con un promedio de 5.3 yardas por acarreo, una carrera de anotación, y su carrera más larga fue de 15 yardas. Y por la vía aérea, Shakir consiguió 5 recepciones en 5 envíos que le hicieron a su dirección, para un total de 69 yardas, con 13.8 yardas de promedio y un pase de anotación. Digo, creo que aquí no hay mucho que decir. Eran dos equipos completamente disparejos, nada que ver uno con el otro. No se esperaba un resultado diferente, ¿no? De ahí nos vamos a los Titanes que visitan a los Tejanos de Houston. Los Tejanos les ganan 26-0. Básicamente aquí CJ Stroud seguramente tuvo chance de tener su momento otra vez de el perrote con este Cam Ward, ¿no? Y decirle, no hay bronca, chavo, no hay bronca, estás en buen camino, ¿no? Estadísticas. Cam Ward completó 10 pases únicamente en 26 envíos para 108 yardas con un promedio de 10.8 yardas por envío, sin anotación, con un pase interceptado y 2 capturas para un rating de 35.4 puntos. Y por el lado de los Tejanos, CJ Stroud, CJ su papá Stroud, lanzó en 28 ocasiones, consiguió 22 pases completos y correctos, para un total de 233 yardas, con un promedio de 10.6 yardas por pase completo, 2 anotaciones, 0 intercepciones y 2 capturas. Esto le dio un rating de 125.1 puntos, un partido importante en cuanto a la división, un partido que le hacía falta a los Tejanos de ganar. Y pues bueno, de ahí nos vamos al siguiente encuentro. Los Colts visitan a los Rams, partido bueno, un partido que se veía de poder a poder. Y pierden los Colts 20-27. Vámonos a los números. Los Colts, su quarterback Daniel Jones lanza en 33 ocasiones, completa 24 pases para 262 yardas, con un promedio de 10.9 yardas por pase completo, una anotación, 2 intercepciones y 3 capturas. El corredor Taylor corre el balón en 17 ocasiones para un total de 76 yardas, con un promedio de 4.5 yardas por acarreo, sin anotación, y su carrera más larga fue de 53 yardas. Y en cuanto a receptores, Mitchell le lanzaron el balón en 4 ocasiones, completó 3 pases para 96 yardas, con un promedio de 32 yardas, sin anotación, y su atrapada más larga fue de 75 yardas. Pero por el lado de los Rams, ahí el señorón Matthew Stafford lanzó el balón en 41 ocasiones, completó 29 pases, para un total de 375 yardas, con un promedio de 12.9 yardas por pase, 3 pases de anotación, 0 intercepciones y 3 capturas, para un rating de 123.5. En cuanto al ataque terrestre, Williams consiguió 77 yardas en 13 carreos, para un promedio de 5.9 yardas por acarreo y sin anotación, más su carrera más larga fue de 11 yardas. En cuanto a recepciones, el pequeño guerrero Puka Nacua le lanzaron el balón en 15 ocasiones, completó 13 de ellas, para un total de 170 yardas, nada más, ¿no? Con un promedio de 13.1 yardas por recepción, un pase de anotación, y su recepción más larga fue de 31 yardas. ¿Qué decir de este partido, no? De este partido que enfrentaba a dos equipos que venían invictos, dos equipos en apariencia muy fuertes, digo, uno fuerte dentro de la nacional, los, los Rams, uno fuerte dentro de la americana, los Colts. Pues este creo que fue un partido para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Para empezar, creo que se podría decir sin temor a equivocarse que Puka Nacua actualmente es el mejor receptor de la liga. Lo está haciendo muy bien. Atrapa, bloquea, ¿no? Ahí está presente, lucha. Y además, el domingo se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NFL en tener 40 recepciones para 500 yardas o más en los primeros 4 partidos de su equipo. Ujú. Aquí el problema quizás es, hay que tener cuidado con los Rams, que les cuestan trabajo las terceras oportunidades. No, terceras oportunidades van 4 de 12, que esto es algo bajo, en especial por un equipo que considera ser contendiente. Y por parte de los Colts, creo que aquí donde hay que trabajar es la defensiva. La defensiva, ¿por qué? Porque está viendo como una fortaleza. Tuvieron un gran partido en cuanto a la presión al quarterback. Aquí el detalle fue quizás la defensiva de pase, no la secundaria y los profundos, que tuvieron errores, además de el detener el juego terrestre. Sin embargo, si ya estás poniendo la presión al quarterback, hay que trabajar en ello, hay que esforzarse en ello.
pues Daniel Jones sigue jugando muy bien, ¿no? Al final del día es impresionante lo que están haciendo con este chico. Otra historia de regreso y qué bueno, porque él no tuvo la culpa de que no lo supieran desarrollar, de que no le tuvieran paciencia, ¿no? Diría el Chavo del Ocho. Continuamos la jornada con los Jaguares de Jacksonville que visitan a los 49 y les ganan 26-21 puntos. Por parte de los Jaguares, Trevor Lawrence lanzó en 31 ocasiones, completó 21 pases para un total de 174 yardas con un promedio de 8.3 yardas por envío, un pase de anotación sin intercepciones y sin capturas para un rating de 92.7 puntos. Travis Etienne corrió el balón en 19 ocasiones, consiguió 124 yardas vía terrestre, con un promedio de 6.5 yardas por acarreo, una anotación y su carrera más larga fue de 48 yardas. Y por la vía aérea, el señor Brian Thomas le lanzaron el balón en 7 ocasiones, consiguió 5 recepciones para 49 yardas, con un promedio de 9.8 yardas por recepción. Sin anotación, su recepción más larga fue de 14 yardas. Por el lado de los 49, Brock Purdy lanzó en 38 ocasiones, completó 22 pases para 309 yardas, con un promedio de 14 yardas. Lanzó 2 pases de anotación, sin embargo, también sufrió 2 intercepciones y fue capturado en una ocasión. Su rating fue de 79.8 puntos. El señor McCaffrey corrió el balón en 17 ocasiones para 49 yardas, con un promedio de 2.9 yardas por acarreo. Se fue sin anotaciones, tuvo un fumble y su carrera más larga fue de 11 yardas. Y por la vía aérea, el señor McCaffrey también fue el líder receptor. Le lanzaron el balón en 11 ocasiones, completó 6 pases para 92 yardas con un promedio de 15.3 yardas por recepción. Un pase de anotación. Su recepción más larga fue de 29 yardas. Y aquí también cometió un fumble. O sea, el día domingo, el señor McCaffrey creo que le pusieron mantequilla en sus guantes, no sé. Pero bueno, estos errores hay que cuidarlos, ¿no? Eh, los 49 inician 3-1 la temporada, digo, es su primera derrota. Una derrota mala, sin embargo, puede ser una derrota que llegue justo en el momento adecuado, ¿no? Para ayudarles a pulir detallitos. Pero aquí la pregunta es, 3-1 los 49 después de 4 semanas, ¿son así de buenos? Porque la realidad es que se enfrentaron a un equipo mal. Los Jaguares de Jacksonville no son un equipo espectacular. Entonces, parece ser que este encuentro lo que hizo fue revelar los errores que hay, los huecos que hay, ¿no? Exponerlos. 4 balones perdidos por la parte de la ofensiva. La defensiva no consiguió balones sueltos, ¿no? Errores en zona roja por ambas partes del equipo, ¿no? Castigos en momentos muy poco adecuados y además de errores en equipos especiales. Entonces, y le sumamos la falta de su ala defensiva Nick Bosa, ¿no? Lesionado. Aquí los 49 va a tener que haber mucho trabajo de coacheo, que es básicamente lo que los ha llevado adelante, lo que les ha dado su identidad, pero este tipo de errores no les pueden estar ocurriendo si es que en realidad quieren ser contendientes a algo. Y la defensiva de Jaguares, pues se vieron muy bien, ¿no? Pero es esta defensiva, la verdadera defensiva de Jaguares, ¿no? Forzaron 4 balones perdidos, perdón, ¿no? Entonces, se puede esperar que hagan esto constantemente. Llevan 13 balones robados en 4 semanas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque además esto lo que permite es que la ofensiva no tenga tanta presión, ¿no? Si sabes que tienes una ofensiva de ese nivel, va a ser muy interesante ver qué es lo que hacen, ver cómo juegan y cómo va evolucionando esto. Podría ser que se volvieran muy viables, ¿no? Si la identidad se construye a través de la defensiva. Ahora, nos vamos al siguiente partido. Los Osos de Chicago del gran Caleb Williams y la mente maestra Ben Johnson visitan a los Malosos de Las Vegas y les ganan 25-24 a domicilio. Estadísticas. Caleb Williams lanzó en 37 ocasiones, completó 22 pases para 212 yardas con un promedio de 9.6 yardas por envío. Tuvo un pase de anotación, una intercepción y fue capturado en una ocasión para un rating de 73.3 puntos. El señor Swift tuvo 14 carreras para 38 yardas con 2.7 yardas por acarreo, una carrera de anotación, su carrera más larga de 13 yardas sin fumbles. Y en cuanto a la vía aérea, el señor Romo Dulce, le lanzaron el balón en 8 ocasiones, completó 4 envíos para 69 yardas con un promedio de 17.3 yardas por recepción, una recepción de anotación, su recepción más larga fue de 27 yardas. Por el lado de los Raiders,
de los malosos. Geno Smith lanzó en 21 ocasiones, completó 14 pases para 117 yardas. No sé si escucho mi perro, una disculpa. Con un promedio de 8.4 yardas por recepción. Lanzó 2 pases de anotación, fue interceptado en 3 ocasiones, no fue capturado. Su rating fue de 73 puntos. Vía terrestre, Ashton Jeanty corrió en 21 ocasiones para 138 yardas, con 6.6 yardas de promedio por acarreo. Una carrera de anotación y su carrera más larga fue de 64 yardas. Sin embargo, tuvo un balón suelto. Vía aérea, el gran Brock Bowers le lanzaron el balón en 6 ocasiones, completó 5 de ellas, el señor Brock, para un total de 46 yardas, con 9.2 yardas de promedio, 0 pases de anotación. Su recepción más larga fue de 19 yardas. Y pues bueno, ¿qué podemos pensar de este partido, no? ¿Qué es lo que nos deja ahorita en el tintero, no? Pues viene una semana de descanso, la semana 5 para los Osos, entonces su defensiva logró 3 intercepciones, no detuvieron también a los Raiders en zona roja, ¿no? Y le dieron muchas oportunidades a la ofensiva que no supo aprovechar. Entonces, creo que aquí lo importante es que el coach Ben Johnson se ponga a trabajar con su lado del balón, que es el ataque, logren componer esas fallas que hay en el juego terrestre. Solamente tuvieron, de hecho, 2 yardas por vía terrestre en la primera mitad. Eso es algo que no es aceptable, en especial por un equipo de Ben Johnson, ¿no? Además de que tuvieron castigos antes del snap, ¿no? De que fuera centrado el balón. 2-2 como récord, es un récord sólido, es un récord bueno. Sin embargo, la ofensiva tiene que cambiar, ¿no? Y en cuanto a los Raiders, Gino, pues parece que Gino Smith ya dio el viejazo, no sé, Gino Smith en Raiders no es el mismo que fue en Seahawks. Lanzó una vez más 3 intercepciones, 2 de ellas terminaron en puntos por parte de Chicago. Entonces, no sé si sea momento de buscar por otra parte, de darle las gracias a Gino Smith. Se sabía que podía ser una temporada un poco complicada para Raiders, a pesar del quarterback y la historia que tiene con el coach Pete Carroll. Bien lo dice Daniel, ¿no? Gino Smith es Gino Smith. Y bueno, de ahí nos vamos a los Cuervos, que visitan a los Jefes y hacen el ridículo. Pierden 20-37 puntos. Los Jefes no andaban muertos, andaban de parranda. Las estadísticas. Pat Mahomes, empezamos con Pat Mahomes de los Chiefs, lanza en 37 ocasiones, completa 25 envíos para 270 yardas con 10.8 yardas de promedio por recepción, 4 pases de anotación, no fue interceptado, solamente fue capturado en ocasión y su rating fue de 124.8 puntos. Por la vía terrestre, Xavier Worthy corrió en 2 ocasiones para 38 yardas, un promedio de 19 yardas por acarreo. Su carrera más larga fue de 35 yardas, sin anotaciones y sin fumbles. Por la vía aérea, el señor Xavier Worthy también le lanzaron el balón en 8 ocasiones, completó 5 envíos para 83 yardas, un promedio de 16.6 yardas por recepción, sin anotación, sin fumble, y su recepción más larga fue de 37 yardas. Por el lado de los Cuervos, Lamar Jackson, que salió lesionado, completó 14 de 20 envíos para 147 yardas con un promedio de 10.5 yardas por completo, un pase de anotación, una intercepción y 3 capturas, con un rating de 86.9 puntos. Cooper Rush tuvo que entrar, lanzó en 3 ocasiones, completó 9 pases para 52 yardas, un promedio de 5.8 yardas por pase, sin touchdown, sin intercepción y sin capturas, para un rating de 76.4 puntos. Por tierra, el señor Derrick Henry no fue líder en cuanto a yardas, digo, fue líder en cuanto a acarreos, corrió en 8 ocasiones para 42 yardas con un promedio de 5.3 yardas por acarreo, sin anotaciones, y su carrera más larga fue de 14 yardas. El líder fue el señor Hill, que aunque corrió solamente en 3 ocasiones, consiguió 76 yardas, lo que le da un promedio de 25.3 yardas por acarreo, consiguió una anotación, y su carrera más larga fue de 71 puntos. Y por la vía aérea, Zay Flowers le mandaron el balón en 8 ocasiones, completó 7 de ellas, consiguió 74 yardas para un promedio de 10.6 yardas por recepción, sin pases de anotación. Su recepción más larga fue de 21. ¿Qué es lo que podemos hablar al respecto de este partido? Así se ve la ofensiva de los Chiefs cuando Pat Mahomes tiene que lanzar el balón. Al parecer, el regreso de Xavier Worthy lo que ayudó fue abrir el campo y permitirle a Pat Mahomes poder distribuir mejor, ¿no? Darle una preocupación más a la defensiva. Entonces, sí, Xavier Worthy se mantiene, está jugando. Creo que estos Chiefs pueden dar un poco más de qué hablar, en especial porque, seamos honestos, Kelsey ya no se puede depender de él, ¿no? Él es, sí, unas manos seguras para quizás una jugada de tercera y corto,
pero no es alguien que te pueda ayudar a más. Necesitas la gente joven, piernas frescas. Xavier Worthy lo hizo muy bien. Y ahí por el lado de Cuervos, pues llevan 1-3. Solamente han estado 1-3 en dos ocasiones previas, en la temporada de 2005 y 2015. Y en ambas ocasiones no llegaron a la postemporada. Entonces, digo, siempre que tengas a la más posibilidad va a haber esperanza de llegar, pero quién sabe, ¿no? Salió lesionado del isquiotibial. Habrá que ver cuánto tarda en regresar, habrá que ver cómo lo sustituye Cooper Rush. Pero fíjense, en una de esas sí puede que no sea tan malo, puede que esta sea una bendición disfrazada la lesión de Lamar Jackson y que empiecen a sumar derrotas, porque obviamente sumas derrotas, te vas más arriba en el draft, te vas más arriba en el draft, puedes escoger mejores jugadores, ¿no? Entonces podría ser, aunque me deja la sensación de que están desperdiciando la carrera de Lamar Jackson en Baltimore. Pues para cerrar la noche del domingo, terminamos con un empate de 40 puntos entre Green Bay y los Vaqueros de Dallas. Un partido muy entretenido, la verdad muy sorprendente. Por parte de Packers, Jordan Love lanzó en 43 ocasiones, completó 31 envíos para 337 yardas con 10.9 yardas de promedio, 3 pases de anotación, sin intercepciones y una captura para un rating de 118 puntos. Josh Jacobs corrió el balón en 22 ocasiones, consiguió 86 yardas, un promedio de 3.9 yardas por acarreo, consiguió 2 acarreos de anotación y su carrera más larga fue de 19 yardas. También el señor Jacobs le lanzaron el balón en 4 ocasiones, completó sus 4 ocasiones, consiguió 71 yardas por la vía aérea para un promedio de 17.8 yardas por pase, sin pases de anotación, y su recepción más larga fue de 28 yardas. Por el lado de Dallas, Prescott lanzó en 40 ocasiones, completó 31 pases para 319 yardas, con un promedio de 10.3 yardas por pase completo, 3 pases de anotación, 0 intercepciones, una captura y un rating de 124.9 puntos. Por la vía terrestre, Williams consiguió 85 yardas en 20 acarreos, con un promedio de 4.3 yardas por acarreo, un acarreo de anotación, y su carrera más larga fue de 13 yardas. Y por la vía aérea, George Pickens se sirvió con la cuchara grande, le lanzaron en 11 ocasiones, completó 8 envíos para 134 yardas, un promedio de 16.8 yardas por recepción. Consiguió 2 pases de anotación, su recepción más larga fue de 28 yardas. Pues aquí a destacar, vamos a empezar con... ¿Quién empezamos? ¿Con mi equipo o con el otro equipo? Eh, Creo que quiero empezar con Green Bay, ¿no? Green Bay también entra a su semana de descanso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues para empezar a recuperar a su guardia izquierdo, Aaron Banks, y a su tackle derecho, Zach Tom, ¿no? Que están lesionados. Ahora, el coordinador de equipos especiales, Rich Bisaccia, necesita arreglar los problemas de protección porque creo que la debacle de Green Bay vino a raíz de ese punto extra bloqueado de Dallas que regresaron para conseguir un safety, ¿no? Entonces, tiene que trabajar en ello, tiene que trabajar en ver cómo incorporar a Micah para evitar que sea bloqueado en múltiples veces, porque no consiguió presiones en general el equipo. Micah, pues esa captura fue un poco dudosa, se la dieron, pero en realidad mi gusto no fue una captura real. Y otro detalle, tienen que aprender a cerrar los partidos. Ahora, que no se nos olvide que por 3 años consecutivos son el equipo más joven de la liga. El promedio de edad de Green Bay es de 25 años. Se está notando, le está costando trabajo cerrar los partidos importantes, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que hay que poner atención. Y por el lado de Dallas, a ver, hay quienes están pensando que no, sí, Dallas parece que ahora sí va en serio. Creo que es muy pronto para pensar que Dallas ahora sí va en serio. Lo que sí hay que destacar es Dak Prescott sigue jugando muy, muy buen nivel. Como lo he dicho en muchas ocasiones, Dak Prescott no es mi problema. Mi problema es su contrato, que es un contrato muy elevado. Pero la realidad es que es un quarterback bastante, bastante bueno, ¿no? El ataque terrestre, tiene un buen ataque terrestre. El señor Pickens, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Les falta una amenaza vertical, sí, claro, no cuentan con ella. Sin embargo, este último partido dio esperanza en cuanto a que pueden ver cómo atacar sin necesidad de contar con CeeDee Lamb y sin necesidad de contar con una amenaza vertical. Pero esa defensiva está para llorar, ¿no? Siguen permitiendo yardas a borbotones, ¿no? Puntos también al por mayor. Creo que lo más rescatable, y ¿quién lo hubiera dicho, no? Es el entrenador. Creo que el entrenador lo está haciendo muy bien. El equipo, el entrenador Shorty, el equipo se nota que están jugando por él, que están convencidos de él, ¿no? Entonces, me gusta lo que está haciendo Dallas.
Sí, la verdad es que me gusta, pero pues no estoy listo para treparme al tren de los vaqueros, ¿no? De ahí vamos a el lunes por la noche, hubo jornada doble. Los Jets visitan a los Delfines, los Jets pierden 21-27, donde aquí lo más destacable fue la triste lesión de Tyreek Hill por parte de los Delfines, que parece que además vimos la última recepción de su carrera, por el tipo de lesión que es, por la edad a la que le está llegando, no es algo muy serio. Entonces, me parece que solamente en los últimos 30 años, tres receptores que han sufrido la misma lesión han regresado y tenido productividad después de, ¿no? Uno de ellos fue Julian Edelman, ¿no? El otro fue Reggie Wayne. Se me va el nombre del tercero, pero bueno, en general es una lesión que es complicada y tres personas en 30 años, Jordi Nelson, perdón, no Reggie Wayne, Jordi Nelson, Julian Edelman y se me va el tercero. Es algo muy difícil de hacer, ¿no? De recuperarte. Adiós, creo que ese fue el adiós del hombre más rápido de la liga. Y pues bueno, estadísticas rápido. Por parte de los Jets, Justin Fields lanzó en 27 ocasiones, completó 20 pases para 226 yardas con un promedio de 11.3 yardas por recepción. Completó, solamente tuvo un pase de anotación, se fue sin intercepciones con dos capturas, un promedio de un rating de 111. Por el ataque terrestre, Justin Fields fue el líder, también corredor con 81 yardas. Él y Breece Hall, ambos tuvieron 81 yardas. Justin Fields las consiguió en 7 carreras, Breece Hall las consiguió en 14. El promedio de yardas de Justin Fields fue de 11.6 yardas por acarreo, el de Breece Hall fue de 5.8 yardas. Justin Fields además consiguió una carrera de anotación, pero tuvo un fumble, su carrera más larga fue de 43 yardas. Breece Hall se fue sin carreras de anotación, se fue sin fumbles, su carrera más larga fue de 23 yardas. Y por la vía aérea, Garrett Wilson le lanzaron el balón en 8 ocasiones, completó 6 pases para 82 yardas con 13.7 yardas de promedio, un pase de anotación. Su recepción más larga fue de 23 yardas. Y por el lado de los Delfines, Tua Tagovailoa lanzó en 25 ocasiones, completó 17 pases para 177 yardas, con un promedio de 10.4 yardas por recepción. Consiguió dos pases de anotación, sin intercepciones y sin capturas. Su rating fue de 114.9 puntos. Devon Achan corrió el balón en 20 ocasiones para 99 yardas, con un promedio de 5 yardas por acarreo. Consiguió una anotación, pero también tuvo un fumble y su carrera más larga fue de 21 yardas. Y por la vía aérea, hasta antes de la lesión, Tyreek Hill estaba jugando muy bien. Le habían lanzado el balón en 6 ocasiones y había completado los 6 pases. Había conseguido 67 yardas, un promedio de 11.2 yardas por recepción. Su recepción más larga fue de 28 yardas, se fue sin pases de anotación y se fue sin fumbles. Entonces es muy triste lo que le ocurrió aquí al señor Tyreek Hill. Quizás ya fue el final de su carrera, porque además hay muchos otros factores, ¿no? Está la investigación de violencia doméstica en su contra y la cuestión de su contrato, ¿no? Entonces, esto es un negocio al final del día. Creo que vimos ya lo último del señor Tyreek Hill en la liga. Y por el lado de los Leones, pues Aaron Glenn quizás se esté repitiendo un poco, ¿no? De haber tomado esta oportunidad en particular, porque se está dando cuenta de que no traen muchos vicios arrastrando, ¿no? Entonces habrá que ver, ya no nada más si le tiene paciencia el equipo, si la gerencia le tiene paciencia a Aaron Glenn, ¿no? Y por último cerramos la jornada con los Broncos agarrando a patadas a los Bengals, le ganan 28-3 en casa. Ajá, igual aquí creo que no hay mucho que decir, digo, vamos a ver las estadísticas, pero los Broncos, bueno, empezamos con Bengals. Browning completó 14 pases de 25 para 125 yardas con 8.9 yardas de promedio, sin pases de anotación, sin intercepciones, pero fue capturado en 3 ocasiones para un rating de 69.6 puntos. Corrió en 10 ocasiones para 40 yardas con un promedio de 4 yardas por acarreo, sin anotaciones, sin fumbles y su carrera más larga fue de 6 yardas. Y en cuanto a recepciones, T. Higgins atrapó 3 pases de 6 bolas que le enviaron para 32 yardas, un promedio de 10.7 yardas por recepción, sin anotaciones, sin fumbles y su recepción más larga fue de 19 yardas. Y por el lado de los Broncos, Bo Nix lanzó en 42 ocasiones, completó 29 pases para 326 yardas, con un promedio de 11.2 yardas por recepción, dos pases de anotación, una intercepción y sin capturas. Bo Nix se vio bien, se está recuperando, se está reponiendo. Por el ataque terrestre, Dobbins corrió en 16 ocasiones para 101 yardas, un promedio de 6.3 yardas por acarreo, cero anotaciones, cero fumbles, su carrera más larga de 16 yardas. Por la vía aérea,
A Sutton le lanzaron el balón en 6 ocasiones, completó 5 envíos para 81 yardas con un promedio de 16.2 yardas por recepción, un pase de anotación sin fumbles y su carrera más larga, su recepción más larga fue de 22 yardas. Creo que aquí no hay algo que no esperáramos. Creo que se sabía que los Bengals iban a perder, ¿no? Los Bengals son un equipo completamente diferente sin Joe Burrow. Les espera una temporada muy larga. Aquí la gente ya más bien está pidiendo que la gerencia haga algo, ¿no? Que ya sea que hagan un canje con Atlanta por Cousins, no sé, algo al respecto para tratar de salvar la temporada que apenas va en su primer mes, ¿no? Y pues bueno, amigos, este fue un resumen de la semana 4. El primer mes, ya completamos un mes de temporada. Supongo Daniel y yo estaremos hablando al respecto también dentro de no mucho tiempo. Y pues bueno, si les gustó este video, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda de mucho. Nos estamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.